Buenas tardes. La comunidad Noáquida México les da la más cordial bienvenida a la reflexión sobre las parashot Behar y Bejucotay. El shiur está a cargo de nuestro director, el Moré Daniel Nachman Bención, desde Beersheba, Israel. Muchas gracias, Moré, por este tiempo y la sala es toda suya. Lo escuchamos. Gracias, Jessica Acevedo. Pues bien, como decía Jessica Acevedo, directora de la Comunidad Ágil de México, hoy vamos a estudiar vamos a hacer una breve reflexión sobre las parashot de Harvey Jucotay. Eh, con estas dos parashot estamos culminando en el Sefer Vayikra, el libro del Levítico, el tercer rollo de la Torah. Esta parashot está comprendida tanto Behar, que significa en el monte, es Vaikra capítulo 25, verso 1, hasta el capítulo 26, verso 2, está muy cortita. Y luego viene Bejucotai, que significa mis preceptos, en el mismo libro Vaikra, en la continuación, capítulo 26, verso 3, hasta el 27, verso 34, y ahí culmina todo el Sefer Vaikra o Levítico. Quiero dedicar estas palabras de Torah a la relación sea el Nishmat, para la relación del alma de mi misma Lucía Patricia Badlerja. Y también, dado que esta clase está dirigida, ¿no?, mayoritariamente a la comunidad no ágil de México, quiero expresar mis condolencias al pueblo mexicano. Eh, bueno, para nosotros ya era Mortis Shabbat, para allá todavía era sábado, del accidente, mejor dicho, ¿no?, del choque del buque escuela Cuauhtémoc, en el puente Brooklyn. Fallecieron dos cadetes, uno de la ciudad de Jalapa, uno en el de Jalapa, pero no recuerdo de qué ciudad. Bueno, yo antes de hacer la aliada, aparte de trabajar en la universidad, eh, por las noches trabajaba en el Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú, conocido como el CIMA, en el puerto del Callao. Y cuando estuve trabajando allí, vamos, en control de personal extranjero, muchos extranjeros llegan con sus embarcaciones, ¿no?, coreanos, indonesios, españoles, japoneses. Perú había fabricado o elaborado, no sé cómo se diga, un buque escuela, el buque escuela Unión, que es el más grande de Latinoamérica. Entonces en Perú bueno, hay que decir las cosas, ¿no? Para pavonearse, para decir nosotros tenemos el buque escuela más grande. Perú invitaba a las demás escuelas de marina de Latinoamérica y algunos de Europa. Entonces venían los buques escuela de España, de Italia, de Argentina, de Chile, ¿no?, con sus buques escuelas, buques emblema. Y tuve la oportunidad de conocer la embarcación de Cuauhtémoc. Muy bonita embarcación. Y de verdad me dio una lástima porque esta noticia de un pueblo que he aprendido a querer mucho, que es México. Entonces yo brindo mis condolencias a los familiares, sobre todo, mayormente eran veracruzanos, del puerto de Veracruz. Como dicen, las cuatro veces, ¿no? Las cuatro veces ciudad heroica de Veracruz. Ujú. Pues bien, comencemos el tema de hoy. Quiero dividir en tres partes. Vamos a hacer una colección de ambas parashot, cómo podemos conectar Behar en el monte y Bejucotay en mis decretos. Luego vamos a hacer una breve reflexión sobre específicamente de Behar. Y por último, Bejucotay. Como bien saben, son muchos temas, hay varios temas, son varios pesukim. Estudiarlo nos llevaría varios meses de estudio, palabra por palabra, frase por frase, etc. Ujú. Pero casi siempre, todos los años, ambas para ellos se leen juntas. Dejar y Bogotá se leen juntas. Hay años que se leen separados, pero mayormente, como este año, año 5775 de la creación del mundo, toca leerlas juntas. Ahora, ¿cuál es la relación que podemos hallar en Behar de Jucotay? Enseña Jajamín que en realidad está en el mismo nombre, en el mismo título, tal como que se le da a las parashot. Behar es en el monte Sinai, estar en el monte Sinai. Y Bejucotay es estar en los decretos, andar en los decretos. Ahora, toda aquella persona, todo aquel creyente
nosotros nos dedicamos a la lectura de la Torá, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en el monte de Hashem? En el monte, en el lugar, ¿ok? Es cuando nosotros andamos en los decretos. Si yo no ando en los decretos de Hashem, yo no puedo decir yo estoy en el monte. Y si yo no estoy en el monte, tampoco podría decir yo estoy en los decretos. Porque si yo tengo mis propios decretos, yo tengo mis propios preceptos, lo que a mí me viene en gana, lo que yo creo, lo que a mí me parece que esto que decir la Torá, podés Ujú, estar en otro monte, en cualquier otro monte, en el Everest, no estás en el monte Sinai. Todo aquel que desea estar en el monte Sinai tiene que andar en los decretos de Hashem. Y todo aquel que desea estar en los decretos de Hashem tiene que estar en el monte Sinai. ¿Me ayudas, Jessica, con la primera imagen de Teilín? Es un salmo muy conocido, el Teilín 24.1. ¿Okay? En el 24.1, ahí está escrito para que lo puedan ver, no, no, no. dice David Amelech, escribe David Amelech, mi Yahal, ¿se puede visualizar? ¿Lo ven? Ya. Ok. Dice, mi Yahale, Mehar Hashem, mi Yakun, Pinkot Kosho, Neki Kapain, Ubar Leva. Significa mi Yahale, Mehar Hashem. ¿Quién es aquel que puede subir al monte de Hashem? Umiyakun, Pinkón, ¿quién puede, digamos, permanecer en Pinkón Kosho, en el lugar santo? Hay varias condiciones, pero hay dos principales que nos trae el Sefer Teilim. Dice Nekika Pain, el limpio de manos, y Ubar Leva, el que tiene, digamos, un corazón puro, así decir, producido. Entonces, ¿quiénes son aquellas personas que pueden asomarse, que pueden subir? El primer punto es que hay que subir, ¿ok? Para subir un monte no hay que hacer el esfuerzo no constante, ¿okay? De querer ascender. Pero el primero es el tener el deseo de ascender. Segundo, el esfuerzo que hay que hacer para escalar. Cada uno va subiendo un nivel tras nivel hasta llegar a la cima de la montaña. Pero al menos estás allí, en la cima de la montaña, en el lugar de Santo para Hashem. Cuando dicen Nekika Pain, limpio de manos, se refieren que las manos representan nuestras acciones. Nuestras acciones tienen que ser limpias. ¿Okay? Cuando dice Ubar Levab, es decir, todos aquellos que tienen el puro, un corazón puro, el corazón puro están las intenciones. Las intenciones del ser humano están en su corazón. Entonces, cuando uno está en el monte de Sion, cuando uno está en los decretos, y esa es la maravilla que nos trae el estar en los decretos de Hashem, porque todos los decretos, todos los preceptos, todas las mitzvot, todos los mandamientos, sean mishpatim, sean los hukim, las leyes que no entendemos, tienen acción y tienen intención. ¿Okay? Hay algo para hacer o no hacer también, hay leyes que son para hacer y no hacer, pero hay una intención, hay un mensaje detrás, ¿no? Hay un deseo de hacer esta mitzvah, hay un propósito para hacer esta mitzvah. Entonces, cuando están en consonancia, es decir, cuando están en esa frecuencia de que mis acciones y mi corazón están sintonizados, es decir, hago la mitzvah, pero tengo la intención correcta, la intención pura, ¿ok? Entonces yo puedo decir, yo estoy subiendo en el monte de Seth. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos intenciones, ¿ok? Estudiamos Torah y tenemos las mejores intenciones de cumplir lo que estamos estudiando, lo que estamos adquiriendo en nuestra mente, pero a veces queda así en puras intenciones. O puede ser lo contrario, puede ser que vos hagas la mitzvah, que cumplas la mitzvah, que la vas a hacer, ¿ok? Con manos limpias, tus acciones, darse de acá, coger el ayudar al prójimo, ¿no? Que son acciones, pero a veces nosotros lo hacemos con malas intenciones o no con la intención correcta que nos enseñan nosotros. Entonces si puedes retirar la imagen, gracias, Jessy. Entonces ahí nos damos cuenta quién es el que sube el monte de Hashem cuando tenemos ambos conceptos.
acción e intención. Una acción, ¿okay? Limpia, ¿okay? El de hacer, y en este caso la intención de querer cumplir como Dios manda. ¿Okay? Entonces, esa es la base del estudio de la Torah, porque muchas veces estudiamos Torah, pero no lo vamos a cumplir. Y a veces uno piensa que basta el deseo. Ah, si hubiera dinero, daríaselo acá. No, esa es intención. ¿Y la acción dónde queda? Entonces no me puedes decir que estás andando en los decretos. Y si no estás andando en los decretos, no me puedes decir que estoy en el monte de Hashem. Y si no estás en el monte de Hashem, no me puedes decir, ¿ok? Estás en los decretos de Hashem. Cabe recalcar que todas las idolatrías, ¿ok? Siempre, bueno, antaño, los cananeos, los vecinos, siempre sus templos eran en monte. Entonces, cuando son tus propios decretos, cuando vos querés hacer tu propia voluntad, estás en otro monte. Es un monte de idolatría, de Bodasá. La Bodasá, idolatría, recordemos, no es simplemente inclinarse a un ídolo, sino que es no hacer la voluntad de hacer, ¿okay? Y inventar tu propia religión. Pues bien, esa es la conexión que hay en Behar Hukotay. Ahora sí, pasamos a Parashá Behar, capítulo 25.1 hasta el capítulo 26.2. Y uno de los temas centrales, hay varios temas, tema Shemitah, pero uno de los temas centrales para Behar en el monte es el concepto de Yovel. Yovel, en español, puede traducirse como jubileo. Muchas veces la habrán escuchado esa palabra, el jubileo. Que en realidad, como dice Rashi, Yovel significa lo que es el corno del carnero. ¿Okay? O sea, llegaba el año 50, ¿okay? Y se tocaba el shofar, que es el corno del carnero. Cabe recalcar que nosotros tenemos una secuencia, así como tenemos una secuencia, por ejemplo, del Shabbat, ¿no? Que son 6 días, y el séptimo día es el Shabbat. Y en esta parasha se habla de lo que es Shemitah. También teníamos 6 años, y teníamos el séptimo año, que era el año de descanso. Y también cuando hay, en este caso, 7 ciclos, 7 por 7, 49, o sea, 7 ciclos de año Shemitah, año de descanso de la tierra, digamos, el 50 o año 50, se llegaba al año 50, era el año de Yobel. Tocaba el cornero, el cuerno del carnero, y la palabra Yobel viene de un verbo en hebreo, que es lehovil. ¿Qué es lehovil? Para que tengan una idea, lo que quiere expresar este verbo es los pastores tenían ganado, ovejitas, vaquitas, cabritos, para poder conducir al rebaño, ¿okay? Los reunían. Entonces, esa acción de querer reunir al rebaño se llama leovit. Entonces, nuevamente, en el año 50, Hashem quiere reunir al rebaño, pueblo de Israel, al toque del sonido del shofar, del cuerno del carnero, y ese era un año especial. Este año número 50, donde también hay varias leyes con respecto a los esclavos, con respecto a las deudas, pero el tema central del Yobel, entre otras leyes que ahorita no importa darle los detalles, no es ahí donde quiero hablar, es que cuando una persona vendía un campo de tierra, de la tierra, aquí en la tierra de Israel, porque esa mitzvah se cumple aquí solo en la tierra de Israel, no fuera de Israel. Cabe recalcar que hoy en día no está vigente, no se aplica, porque no tenemos templo, no todo el pueblo de Israel está aquí, etc. No se aplica. Hay una enseñanza. La enseñanza era cuando la persona vendía este campo, esta tierra, ¿okay? Y lo vendía por cierta cantidad de años, lo que ese campo iba a producir, lo que ese campo iba a producir al usarlo. Es decir, si faltaban muchos años de aquí hasta Yobel, okay, supongamos, faltan 43 años para Yobel, faltan 40 años para Yobel o 20 años para Yobel. Cuando faltaban muchos años, obviamente la tierra valía más, tenía un costo más elevado, ¿no? Porque tenés muchos años más para trabajar y disfrutar del producto de la tierra. Lo contrario también es cierto. Cuando faltaban pocos años para llover, porque hay que devolverlo a los dueños originales, por lo tanto el precio del campo, el precio de la tierra, disminuía. Entonces,
automáticamente llegaba, se cumplía estos 7 ciclos de 7 años, de 49 años, automáticamente cuando se llegaba el año 50, el año de Yobel, los campos volvían a sus dueños originales. Ahora, la Torah, cuando menciona esta mitzvah, si me puedes ayudar con la segunda imagen, por favor, Jessica, en el Sefer Vayikra, en el capítulo 25, verso 23, y lo vamos a ver en imagen, hay algo extraño, ¿ok? Dice así la Torah, Ve'aaretz lo timacher bitmitud y haaretz y garim betoshavim ateimadi. Significa Ve'aaretz lo timacher, que la tierra no podrá ser vendida litzmitud, o sea, a perpetuidad, para siempre. No se podía vender la tierra para siempre. La razón, ¿cuál es la razón? Hashem dice, Kili haaretz, pues mía es la tierra. ¿Ok? Luego continúa el texto y dice, Irrerín, es decir, que forasteros, ¿no? Que extraños, es decir, significa la palabra ger, un ger es un extraño, un gerín es plural de ger. Obviamente en otros contextos también significa converso, prosélito, pero esto no va en el caso de este texto. Aquí el contexto es que estamos hablando de extraños y forasteros. Y Gerín dice después, Betoshavim. La palabra Toshav es un habitante, un residente. Y después dicen, la Torah, Aten, ustedes, y Madí, son conmigo. Como no se entiende, ¿no? O sea, la mía es la tierra, porque ustedes son extraños, ustedes son forasteros, y habitantes, ustedes conmigo. No tiene un sentido sintáctico, ¿no? Ustedes conmigo, Aten y Madí. ¿Ok? Entonces, nuevamente, en la forma de usar, la forma de explicar este texto, es que la palabra green significa extraño, es decir, una persona que no pertenece al lugar. No podemos vender a la tierra porque en realidad no somos los dueños de la tierra. Él dice, esta es mi tierra. Ustedes son simplemente como los huéspedes, ¿no? Yo soy el anfitrión, ustedes son los huéspedes en esta tierra, ustedes son los forasteros, ustedes son los extraños. Y después dice Betoshavim, los habitantes y los asentados, dice, ustedes son conmigo. Lo que quiere explicar aquí, ya en lo literal, es que Dios quiere decirlo, por lo tanto, yo soy el dueño de todo, y yo decido, o sea, yo decido cómo se reparte la tierra, yo decido quién va a vivir en esta tierra, yo decido a dónde vuelve y con quién vuelve y con cuándo vuelve, con todo respecto a las leyes de Yobel, etc. Esto es el pshat, este es el texto. Pero quiero que notemos bien la segunda parte del pasú, del versículo. Y Regim, Betoshavim, Aten y Madi, porque forasteros y residentes, ustedes son conmigo. Gracias, Jessy, así podemos volver. Quiero tener, como siempre, una explicación de Hasidut. ¿Okay? ¿Qué es lo que Hasidut quiere explicarnos? Hasidut siempre va un poco más allá de la letra. Y quiero tener una enseñanza de Rabbi Baruch Medvizer. Rabbi Baruch Medvizer vivió entre los años 1753 y entre 1811. Él es el nieto de Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, allá en Ucrania en español. ¿Qué nos enseña Rav Baruch? Rav Baruch nos dice con respecto a este texto, dice, la Torá nos está enseñando cómo hacer, cómo podemos nosotros hacer para tener un kesher amití, es decir, un kesher es una conexión, una relación verdadera con Dios, una relación auténtica, genuina con el Creador. ¿Por qué? Dice Baru, cuando uno se considera a sí mismo ger, cuando uno se considera a sí mismo un ger, un extraño, al respecto de qué? Al respecto de Haaretz, al respecto de la tierra, en otras palabras, a los asuntos materiales, a los asuntos físicos de la tierra. ¿Qué pasa cuando uno se considera extraño a las cosas de la tierra? Entonces Hashem dice que él es un Toshav.
Hashem se convierte en un Toshav. Él es un residente. ¿Qué quiere decir esto? Que él es un residente. Él es un habitante, él es un asentado en tu vida. Pues dice, Atenimani, yo estoy con usted. Usted es conmigo. Mientras yo veo las cosas de este mundo, digamos, al enfoque de que yo no pertenezco a este mundo, que las cosas materiales no van conmigo, que mi esencia es espiritual, entonces Hashem es un Toshab. Hashem es un residente, un habitante. ¿Con quién? Ustedes conmigo. Entonces, vos sos un guía, entonces podemos habitar juntos. Ustedes son mis habitantes también. Y yo habito con ustedes. Pero al revés, ¿qué pasa cuando es al revés? O sea, si vos sos un Toshab, cuando nosotros nos comportamos como los asentados, cuando nosotros nos comportamos como los residentes, es decir, vemos, nos asentamos en los asuntos materiales, estamos ahí metidos, enfocados, ¿no? Con todo el hype, con toda la vitalidad y hacemos las cosas físicas y naturales asentados en estas cosas de este mundo, ayer vas a ser un gran. Ayer es un extraño para nosotros. Ayer se convierte en una persona extraña en tu vida. Por lo tanto, Hasidú explica, Hasidú enseña a través de Rabaru, de Midbezer, cómo hacer para tener esa relación auténtica con Dios. Lo primero que tenés que saber que tu asunto central en la vida es justamente lo mismo, de la misma pregunta sale la respuesta. O sea que tenemos que tener una relación con cuenta, hay un tipo hasídico, no sé si ustedes habrán escuchado del Magui de Mesrich, uno de los grandes líderes de la Hasidut, también discípulo, perdón, fue maestro de Rav Baruch, él fue discípulo de Baal Shem Tov. Una vez en el Magui de Mesrich tuvo la visita de un compañero de la yeshiva, judío, era muy inteligente, pero cuando ya se hizo adulto, o mejor dicho, joven, dejó la yeshiva, el Magui siguió estudiando en la yeshiva, pero él se dedicó, porque era muy inteligente, se dedicó a los negocios. Le fue muy bien, le fue magnífico en los negocios, muy adinerada. Entonces, él un día quiso visitar al Magui, se enteró de su fama, y yo lo conozco, al Magui, él estudió conmigo en la misma yeshiva, fuimos amigos, fue a visitarlo. Cuando llegó a Mestre, a la ciudad de Mestre, y fue a visitar al Magui, ¿no? Entró a su domicilio, a su casa, se sorprendió porque el Magui, vivía en la situación más austera que vos te podés imaginar. Una camita, solamente una mesita, una sillita, en la misma habitación estaba la cocina, un poco más allá los servicios higiénicos, ¿no? No había un salón, no había un patio, una recepción, una sala de estar, ¿no? Vivía, ese era el Magui, él imaginóse, jaja, viviendo de esta manera. Entonces yo le dije, pero Magui, vos sos muy inteligente, sabes mucho Torah, ¿no? ¿Por qué vivís de esta manera? Déjame ayudarte, ¿no? Vos sos mi amigo, viste, mi compañero. Déjame para comprarte unos muebles, un buen sillón, ampliar tu casa. No, déjame ayudarte. Tengo mucho dinero para poder ayudarte. Dice, no, Marisa, tranquilo, así estoy bien. ¿Cómo que vos vas a estar bien así, viviendo de esta manera tan precaria? Un jam de la Torah viviendo así. No entendés. Creo que vos no has entendido. Vos viajas mucho, ¿cierto? Sí, correcto. El rico, tenía que viajar de ciudad en ciudad para hacer los negocios de cada una de las tierras y las fábricas que tenía. Y me dice, cuando vos tomás el tren para viajar de ciudad en ciudad para hacer tus negocios, ¿por qué no viajas con tus muebles? ¿No? Viajas con tus sillones, viajas con tus mesas de lujo, tus sillas de lujo, tu cama de lujo. ¿Y quién viaja así? Es un viaje. Yo cargo con mi valija, la ropa que tengo que llevar, llego al siguiente pueblo, me hospedo en un buen hotel. ¿Para qué tengo que llevar mis muebles y la refrigeradora y tengo que llevar el coche? No sé. Es un viaje, efectivamente. Yo estoy en un viaje. Y en este viaje, las cosas materiales, no las necesito. ¿Dónde están las cosas materiales? Las cosas materiales están en tu casa. De la misma manera, todas las cosas que yo en verdad necesito están en mi casa.
en este caso que es el mundo venidero. Por lo tanto, lo que quiso enseñar aquí es que el Magi, que cada uno de nosotros estamos de viaje en este mundo. Somos guerín, somos forasteros, somos extraños. Y en este viaje, o sea, nuestra verdadera casa, nuestro verdadero hogar, donde están todas nuestras cosas, todos los premios, todas las recompensas en realidad, es con Dios. Es allá, en el mundo dirá, no, no, no lo van a hacer. No, yo no tengo por qué cargar mis cosas en el tren. Están allá, esperándome. Por lo tanto, ¿dónde está lo importante? ¿Dónde está lo importante en la vida o en mi vida? De lo que yo considero importante en mi vida, si son los asuntos de este mundo, ¿ok? O lo contrario, o son los asuntos espirituales. Si mi preocupación, si lo importante en mi vida son los asuntos espirituales, yo soy un guerrero. Si yo soy un guerrero, Hashem está allá. Él va a ser residente conmigo. Pero si mi enfoque, mi esfuerzo siempre va a estar en las cosas materiales de este mundo, yo voy a ser un doyaj, bien asentado, y Hashem se va a comportar con nosotros de una manera muy forastero, como un extraño total a nosotros. Bien, eso es de Parashá Behar. En Parashá Bejucotai, quiero enseñarles, okay, cómo es, no sé cómo podríamos llamar a todo esto, una decadencia. Okay, cómo la persona puede, poco a poco, a veces sin darse cuenta, okay, sin darse cuenta puede llegar a cometer abegotas, y pecado, transgresión tras transgresión, hasta el punto que puede negar la Torah. Bejucotai es una de las barayos más difíciles porque tiene lo que es una tojajá, y es algo que a nadie nos gusta. La tojajá significa reprimenda. La mayoría nos gustan las felicitaciones, ¿no? Que le digan, cola, acabó, enhorabuena, felicidades, felicitaciones, lo has hecho bien. La toga, un estilo toga también es bueno la tojaja, es bueno la reprimenda. Y ayer aquí nos da una inmensa reprimenda que lo que nos va a suceder si nosotros no andamos de Jucotay, no andamos en los decretos. Tanto es así que la costumbre, al menos la costumbre ashkenazí, los sefardinos, los ashkenazí, por ejemplo, cuando leen la parte de la Tojajá, donde están todos los castigos, ¿no? Que se va a enviar sobre el pueblo de Israel, que en realidad ya lo hemos pagado, ¿eh? En la Edad Media, con la Shoah, ya lo hemos pagado. ¿eh? La costumbre es que los ashkenazí, esta parte de la Torah, cuando comienzan todos uno de los castigos, el Baal Koré, que es el que lee la Torah en nuestras sinagogas, lo lee en voz baja, casi ni se escucha. O sea, mayormente nosotros cuando entonamos la Torah hay una melodía especial, o sea, no es leer por leer, hay una melodía, las melodías varían también según la comunidad, así se perdite, maní, etc. Pero los que nací cuando llegan a este punto bajan la tonalidad, ni se escucha. O sea, uno tiene que prestar bastante atención de todas maneras, porque es una falta de respeto no escuchar la Torah. Pero le decimos muy baja, porque duele todo lo que va a pasar a nuestros pueblos si no todos dejamos de Torah. Pero por qué llegamos a todo esto? En el capítulo 26 de la parte de Pejucotay, en el verso 14, dice así la Torah. Vein lotishmeu li, dice, pero si vosotros no me escuchan, significa tishmeu de la palabra shema, vein lotishmeu li, si ustedes no me escuchan a mí, y dice, y no llevan a la práctica, no llevan al cabo estos mandamientos, verso 15, si les repugnan mis decretos, bueno, dice, ¿quién va a llegar a ese nivel? Para que los mandamientos nos repugnen. No es mi caso. Un momentito, dice. Si les repugnan mis decretos y sus almas rechazan mis leyes a fin de no cumplir todos mis mandamientos, y dice después, para anular mi pacto.
Entonces, si nosotros ponemos atención, dice, Vein lo tishmeu. Todo comienza cuando vos dejas de escuchar. En este caso, ¿qué significa Vein lo tishmeu? Significa cuando no estudias. En hebreo se dice lo lamad. Ahí comienza todo. Cuando vos descuidaste el estudio, ¿no? Escuchar, y ojo que dice escuchar, significa que el verdadero estudio no es el estudio personal que yo me siento y agarro mi libro. ¿No? A menos la manera judía de estudiar no es así. Nosotros estudiamos pareja, se llama Jabruta, una yeshiva, un grupo. ¿No? El estudio es escuchar. ¿Escuchar a quién? Escuchar a alguien, obviamente. ¿A quién? A nuestros morín, maestros, a nuestros rabinos, a nuestros rabanín. Ahí o los escuchamos. Con nuestros compañeros, también que quiere enseñar ahí en el estudio, en el debate que tenemos. Ahí comienza todo. Porque a veces decimos, no necesito el rap, no necesito el mover, no necesito mi compañero. Ya yo simplemente agarro, me siento, agarro mi libro y comienzo a ver qué dice aquí. Okay, no estás escuchando, estás leyendo. La Torah no dice, no, pero si ustedes no dejan de leer, pero si ustedes dejan de aprender, si ustedes dejan de autoenseñar, no, ustedes no escuchan. Si ustedes dejan de escuchar, si ustedes dejan de estudiar, dice después, y no llevan a cabo, eso va a jalar lo siguiente. O sea, ¿qué nos lleva? No llevar a cabo los mandamientos. Obvio, si vos no estudias, ¿okay? No vas a cumplir. A veces dice no vas a. ¿Qué vas a cumplir si no estudias? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces uno lleva a la otra. Si yo no escucho, no estudio, obviamente no voy a poder cumplir como se corresponde. Y si incluso yo lo hago, lo puedo hacer mal. Y eso es peor, ¿no? Hacer una mitzvah de malas cosas, de mala manera. Entonces, dejé de estudiar, dejé de cumplir o de hacerlo bien como corresponde. ¿Eso a qué me lleva? Si le repugnas mis decretos. Es decir, que como dejé de estudiar, yo no cumplo ahora, aborrezco. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los otros que sí cumplen. Ah, estos ortodoxos. ¿Por qué no odian tanto? Obviamente no estudian, no cumplen. Es una manera de acallar sus conciencias. Porque todo judío sabe qué es lo que tienen que hacer con respecto a la Torah. Entonces comienza a odiar a aquellos que sí lo cumplen. Aquellos que los ven ahí estudiando la Torah en yeshiva, aquellos que visten con recato, aquellos que comen comida casera. Son tontos, ¿no? Los odiosos, los pingüinos estos que se creen superiores a nosotros. A eso te lleva, porque te quieres acallar tu misma conciencia, ¿no? Para no sentirte mal. ¿Okay? Ese es el segundo. Se le repugnan mis decretos y sus almas rechazan mis leyes. Eso quiere decir que ahora comienzan, ¿qué? Empiezan a odiar a los jajamí, empiezan a odiar a los sabios, los grandes rabinos. ¿Quién es el Vallanto? ¿Quién es Rabi? ¿Quién es Miesky? ¿Quién es el Rambam? ¿No? Empiezan a odiar a ellos también, ¿no? Porque de ahí parte todo el estudio, ¿no? No estudian, no practican, odian a los que sí practican, entonces ahora les toca atacar a los rabinos. ¿No? ¿De dónde está escrito eso en la Torah? No, lo dicen Jajamín. ¿Quién dijo Jajamín? No, ya no, es un ejemplo que estoy diciendo. Sabemos que no somos Jajamín, ¿ok? Y dicen, ese no es la Torah, ese no es la Torah de Hashem, es el pensamiento de hombres, ¿no? Que inventan sus leyes para favorecer a sí mismos, ¿no? La Torah es tan clara, no, empiezan a atacar a los Jajamín. Luego, eso en el aborrecer a los Jajamín se llama Soné a Jajamín, odio a los sabios. Dice la Torah después, me recuerdan mis decretos y sus almas rechazan mis leyes, a fin de no cumplir todos mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Moné et agir. Vos vas a impedir que otros cumplan. Vas a impedir. No te pongas textilín. ¿No? Hoy es Shabbat. No, vamos a mi casa, no vamos a la disco. No, pero es Shabbat. Dejar eso, son cosas de los sabios. Vamos. ¿Por qué? Porque no querés quedarte solo.
querés arrastrar a alguien con vos para sentirte, en este caso, acompañado. Sí, ¿no? Vamos a pecar juntos, no quiero pecar solo, no quiero quedar mal. Y ya van dos conmigo, ¿no? Dos somos más fuertes, nos vas a impedir que otros cumplan mi rol. ¿Qué? ¿Vas a guardar Shabbat? ¿Qué vas a guardar Kashrut? ¿Qué? ¿Vas a ir a estudiar Torah? No. ¿Qué vas a ayunar? Sí, porque Yom Kippur, no ayunar. Empiezas a impedir a otros, a estorbar a otros para que no cumplan mi rol. Continúa el texto, dice, una vez que has negado, dice, mi ley a fin de no cumplir todos mis mandamientos, dice, Kofer, Bamitzvot, significa Kofer, Bamitzvot, que empiezas a negar los mandamientos. No, ese no es una mitzvah. ¿Quién dice que eso es un mandamiento? No, no está escrito, no. ¿Quién te ha dicho? No está escrito, no, pero está en el Talmud. ¿Y qué es el Talmud? Ah, de los jajamí. No, eso no lo tenés que hacer, se empiezas a negar. Y por último, el último paso, digamos ya la gran caída, dice, la regeña de Tabriti, para anular mi pacto. Entonces ahí llegas, cofera toda, niegas toda la cosa. ¿Puedes mostrar el cuadro? La última imagen, por favor. Entonces, nuevamente le leo el texto. Dice, pero si ustedes no escuchan, ok, entonces en hebreo se llama los Seba Begot, las 7 transgresiones, paso por paso, como se puede llegar a ser, en este caso, un negador de la Torah. Uno, porque no estudiaste. Y ahí así es como nacen la mayoría de las religiones que salieron al menos de nosotros, ¿okay? Sin ser muy explícito. Dejaron de estudiar, ¿okay? Como dejaron de estudiar lo lama, pasaron a ser después a no cumplir, dejaron de cumplir lo asa, y como dejaron de cumplir lo asa, comenzaron a aborrecer a otros que sí cumplen, que es Moed Beajeina o Sin. Y como empezaste a aborrecer a otros que sí cumplen, te quedó ahora Toneta Jajamín, empiezas a odiar a los Jajamín, ¿sabes? No. Y después que empiezas a odiar a los sabios, ahora es Moneta Jaim, comienzas a impedir, a hacer un estorbo, un obstáculo, con tal de que otros no cumplan la Torah. Y una vez que ya conseguiste que otros te unan a ti impidiendo, ahora empiezas a negar cada una de las mitzvot. No, este es de Rabanán, esto de los rabinos, esto es de Oraita, bueno, esto sí te acepto. Esto es falso, esto ya pasó, esto ya quedó anulado, estamos en los tiempos modernos. ¿No? Esta es una mitzvah de los antiguos judíos en la época del desierto, en la época del primer templo, en la época del segundo tiempo. Hoy actual, año 2025, esto ya no está vigente, no lo tenemos que hacer. Empiezas a negar mandamiento por mandamiento. Y por último, Kofer a Torah. Negamos toda la Torah. ¿Okay? Pues bien, ahora se puede retirar la imagen. Entonces hemos visto cómo, de dónde partió todo, los Tishne. Pero tranquilo, al menos ustedes están en este primer paso. Ustedes son Tishme, ustedes están escuchando. Y ustedes van a estar, y lo contrario es lo mismo. Es decir, si uno escucha, uno estudia la Torah, uno va a cumplir la Torah, la va a cumplir bien. Y si uno cumple bien la Torah, vas a amar, no aborrecer, vas a amar a aquellos que sí cumplen. Y una vez que empiezas a amar a los que sí cumplen, vas a amar también, admirar a los sabios de la Torah, mirar a todos nuestros jajamín. Y cuando vos amás a los sabios, que vas a hacer ahora, vas, en lugar de impedir, más bien vas, esta palabra, vas a fomentar, ¿okay? Vas a fomentar que otros estudien, ¿no? Como veo en el caso de hoy, ¿no? Les van a invitar a otros para que escuchen, para que participen de un shiur, van a tratar de involucrar a la gente, a sus comunidades, para que puedan predicar, en este caso, los preceptos universales. Y una vez que vos comentás todo eso, vas a aceptar los mandamientos. Y una vez que aceptaste los mandamientos, en este caso nosotros los 213, y ustedes nos digan los 7, sin querer, en este caso, coger de los mandamientos de nosotros, y tampoco nosotros de coger los de otros pueblos, comienzas a amar la Torah, aceptar la Torah, defender la Torah. ¿Ok?
Pues bien, no me quiero extender más, quiero dejar para las preguntas y respuestas. Espero que haya esta breve y corta reflexión nos pueda haber servido para nuestro día a día. Muchas gracias. Muchas gracias, More. En lo que esperamos que levanten las manitas con sus preguntas, la Comunidad de México nos reunimos la semana pasada para estudiar la Parshat y nos surgieron estas preguntas. Si nos puede ayudar, se lo vamos a agradecer. La primera pregunta, debido a que en la Parshat se habla del supo sacerdote y las cosas que tenía que hacer, entonces nosotros vimos que en el libro del Gentil Justo dice que cuando un Benei Noach se embarca en el estudio de la Torá, es capaz de alcanzar el nivel espiritual superior al del sumo sacerdote de los judíos, y quien es el único que tiene la santidad para entrar al lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Entonces, ¿esto es solo una metáfora o es que nosotros vamos a hacer ofrendas o cómo sería para nosotros? Sí, una pregunta. ¿Cómo que te va a mejorar con el vivo? Amén. Bueno, en realidad está en el libro del Gentil Justo, no es la fuente. La fuente de eso está en Mensajes Sanedrín, en la página 59 en realidad, hay una discusión. Comienza primero diciendo Rav Lakish. ¿Eh? Rav Lakish dice que todo no judío, todo nohri, es la expresión que se usa. Cuando un nohri, un no judío, intenta hacer el Shabbat a la manera judía, es decir, eh, dejar de hacer las 39 melajot, 39 tipos de trabajo, quiere hacer Shabbat a la manera judía, es merecedor de la pena de muerte. ¿Okay? O sea, no es cualquier cosa. Por eso siempre no tienen por qué hacer Shabbat, es pena de muerte. Y den gracias a Dios que no hay templo. Porque si hubiera templo, ¿ok? Muchos estuvieran condenados a muerte por querer hacer un Shabbat de la manera judía. ¿Ok? Entonces, habla Rav Lakish. Luego interviene Rav Meir. Perdón, Rav Yehuda. Rav Yehuda dice, y no solo eso, dice que también todo no judío, todo no judío, que estudia Torah, ¿okay? También merece pena de muerte. ¿Por qué? Porque cita el texto. Este es la Torah, Torah Tibalanu, Moshe Moresha y la Jacob, porque la Torah es una herencia para el pueblo judío, no dice herencia para otros pueblos, es solamente la herencia del pueblo judío. El pueblo judío son los únicos autorizados para estudiar Torah. Si un noji estudiaba Torah, pena de muerte. Pues, nuevamente, den gracias a Dios que no hay templo, porque muchos de nosotros estaríamos acusándolos a ustedes que ustedes están estudiando Torah, que están poniendo Torah, celebrando las fiestas judías, y muchos estarían, ¿ok? Para empezar. Pero ahí viene Rav Meir dice, no es así. Claro que los no judíos pueden estudiar Torah. ¿Qué parte? Justamente lo que le corresponde al pueblo, en este caso a los no judíos, que son los 7 preceptos. Si ellos estudian esa parte, dice, más bien son considerados muy convengadores como un sumo sacerdote. ¿Sí? Ahora, obviamente es una metáfora, que para ser sumo sacerdote tienes que ser judío, y no solo tienes que ser judío, tienes que ser de la tribu de Levi, y no solo tienes que ser de la tribu de Levi, tienes que ser descendiente de Aarón, y ni uno mágira es descendiente de Aarón para empezar. Entonces no está hablando, ¿no?, de una forma integral que vas a ser Cohen Gadol, porque la pregunta es, ¿sumo sacerdote de qué templo? ¿Del templo de Jerusalén? O sea, para empezar, los no mágiras no pueden entrar al templo. ¿A dónde van a entrar? ¿Al Santo Santorum? Y yo como judío, yo no podría entrar al Santo Santorum porque muero. Los levitas, siendo levitas, tampoco pueden entrar. Morirían. Y los demás Kohanim, llaman Kohanim de Dios, los sacerdotes simples, tampoco, es uno solo. Y no es todos los días, una vez al año, en Yom Kippur. ¿Ok? Eso significa que ahora, los que cumplen los 7 preceptos, que van a tener también vestimentas, hay que hacer las vestimentas de oro, las copias del Santo Parashen y vestimentas con el Fod, con el Kosher Mishpar y las piedras. No tiene sentido, o sea, no está hablando de algo
Para empezar, o sea, uno, ¿en qué templo van a servir? ¿Van a hacer otro templo? Aparte de Jerusalén. Entonces, está hablando de lo siguiente. ¿Qué es, digamos, la característica principal que tiene un Kohen Gadol? ¿Cuál es la función principal? No era tanto, no era tanto el servicio de Yom Kippur, llevar las ofrendas. No, esos son los rituales. Lo principal, digamos por así decir, el poder especial que tenían los Kohanim eran que podían bendecir al pueblo. Entonces, cuando uno ágil, ¿ok? Cumple, se dedica al estudio de los 7 preceptos, no 5 de 7 o 2 de 7 o 1 de 7, no, los 7. Los 7, ¿ok? Cuando ustedes han estudiado bien, lo han aprendido bien, lo hacen, ¿okay? Siendo el mismo orden que vos estás estudiando, ¿no? Si yo estudio, lo escucho, lo voy a hacer bien. Entonces ustedes van a ser de bendición, en este caso, a cada una de las naciones que ustedes corresponden. Si un Noágida cumple los 7 preceptos, va a ser un Noágida de México, va a ser bendición para México. Un Noágida que cumple los 7 preceptos de Chile, va a ser una bendición para Chile. Y ustedes tienen la capacidad incluso de bendecir, ¿ok? Darle una bendición. Pero ojo, es cumplir los 7 preceptos. Y nuevamente, cumplir se refiere, a lo que hemos visto al inicio de esta reflexión, acción e intención. Entonces, 7 de 7, tener bien claro, ¿no? Que Hashem es uno, tener bien claro que no pueden practicar idolatría, tener bien claro que no pueden practicar inmoralidad, tener bien claro de no robar, de no blasfemar, de las cortes de justicia. Justicia se dice tzedek, ¿ok? Tzedek viene a hablar tzedakah, o sea, vos estudiar, ni siquiera das tzedakah, no pues, no pues. ¿Qué Kohen Gadol vas a hacer? Que hace corte de justicia, porque a muchos de les gusta estudiar y quieren empaparse y meterse, al menos empezar por darse de acá, o sea, algo tan básico. Pero ustedes se enamoran y quieren, pues, quiero hacer Shabbat y quiero hacer Shabbat y quiero vestir tal. Y no, primero lo que tenés, primero lo que tenés, ahí empezar. Entonces, uno ágil, resumen, puede llegar a ser de bendición a su nación, ¿okay? La capacidad de bendecir a su nación cuando cumple los 7 preceptos como corresponde. ¿Okay? Muchísimas gracias, More. Y la siguiente pregunta, hablaba ahí de todo lo que se impurificaban cuando tocaban un muerto. Entonces, ¿nosotros los noágicas nos impurificamos al tocar muertos o nosotros no tenemos el nivel de pureza o solo ese nivel de pureza es para los Juanim? A ver, todo el tema en este caso, tragar de purezas y de tumá, de impurezas que habla el Sefer Vaikra, ¿okay? Es con respecto al templo, ¿okay? Es con respecto al templo. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí estamos involucrados solamente el pueblo judío, ¿okay? ¿Por qué? Porque nosotros ingresamos al templo. Tenemos que ir a las peregrinaciones, en Pesach, Shavuot, Sukkot, hay que subir, hay que llevar ofrendas, manipulamos cosas que se iban a llevar al templo, ¿no? Por ejemplo, las plumot, que eran los regalos para los Kohanim, los mazrot, que eran los diezmos, los bikurim, que eran las primicias, son cosas que iban al templo. Entonces yo tengo que estar puro. En este caso, targá significa ritualmente puro. ¿Para qué? Para el templo. O ritualmente impuro para el templo. Entonces, si cualquier judío tuvo contacto con un muerto o tuvo contacto con una mujer que estuvo de nidad, ¿no? En sus días la tocó, ¿no? En sus días de costumbre, o peor aún, si tuvo relaciones, carentes, pecado, ¿no? O el hombre tuvo un sueño, una polución nocturna, ¿ok? En fin, o un reptil, todas esas cosas de impurezas y purezas es con respecto al templo. Por lo tanto, solamente corresponde al pueblo judío.
Entonces, decir que los noágidas, o en este caso los nojín, los goín, los gentiles, son puros o impuros, no tiene sentido. No son ni puros ni tampoco son impuros, porque es relacionado al templo. ¿No? Los noágidas no entran al templo, por lo tanto no son ni puros ni puros. Ahora, ojo, yo puedo estar ritualmente impuro para el templo, puedo estar puro para mis demás cosas, ¿no? Por ejemplo, el poder estar con mi esposa, el poder rezar, el poder estudiar Torah, eso no tiene nada que ver. Pero puedo seguir siendo ritualmente impuro para las cosas del templo. Hoy en día, actualmente, todos los judíos estamos ritualmente impuros. Todos, porque todos hemos tenido contacto con muertos, hemos entrado a un cementerio, todos hemos tocado animales, muertos o incluso vivos como que hacer, todos hemos estado con nuestras parejas, por más. O sea, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que quita la impureza de la muerte? Para Tumá, la vaca roja, las cenizas de la vaca roja. Y hace tiempo, hace siglos que no tenemos las cenizas de la vaca roja. Por eso que yo en lo personal, por ejemplo, yo estoy en contra. Quizás ustedes han visto, ¿no? Judíos subiendo al monte del templo, ¿no? Ahí la mezquita. No estamos ritualmente puros como para subir a ese lugar. No, al menos la ortodoxia no participaba. Hay unos que dicen que sí, que se por ciertos caminitos, que no era, que esto no pertenecía al templo. Sí, hasta que no estemos seguros, a veces hemos invitado, ¿no? Vamos al monte del templo para ver. ¿Qué digo? Ya conseguiste la vaca roja, ya tenemos las cenizas con Bergurfit y podás subir. No, no, cuidado, no es juego. Entonces yo en lo personal, y bueno, en gran parte de nuestra comunidad, no estamos a favor de que suban, porque estamos todos los judíos, todos. No hay nadie que pueda decir yo, Ampay, me salvo. No, todos estamos actualmente impuros, hasta que nos rocíen con las cosas de la ceniza de la vaca roja, y ahora sí podemos subir a la tierra y podemos manipular, porque en este estado, llevar una ofrenda, estoy purificando la ofrenda. Ahora, la parasha que vimos anterior, que fue a Jaimot Kedoshim, de los Kohanim. Obviamente, con los Kohanim es más estricto las leyes de Tahara y Tumá, o sea, de pureza e impureza, con respecto al templo, porque ellos estaban adentro, ellos servían, trabajaban así, servían en el templo. Con ellos era más estricto. Incluso había la posibilidad, o sea, hay la posibilidad, justo estamos estudiando en estos momentos, Masejet Shavuot, no Shavuot, Masejet Shavuot, que es donde juramento. Hay ocasiones que un judío puede subir al templo estando impuro, y no lo sabía. Y no hay problema, no se va a morir, porque no lo sabía. Porque otra cosa es subir, ¿no? Estando impuro a sabiendas, ese sí moría. Se le aplicaba la pena de muerte. Entonces, el que no sabía, hay diferentes tipos de ofrendas, que, bueno, no voy a entrar en detalle, hay varios tipos de ofrendas, de jatar sobre todo, qué presentar, qué no presentar, cuándo presentar, cómo y dónde. Entonces se estudia en este masaje que estamos estudiando en estos momentos. Pero nuevamente, dado que los noagias no van a entrar al templo, no entran al templo, no participan de los rituales del templo, entonces no es que sean puros, pero tampoco son impuros. O sea, todo ese concepto no aplica. Pues, por lo tanto, pueden tocar muertos, ¿ok? No hay ningún problema. Ah, ok. Muchísimas gracias, More. Muchísimas gracias. Y